Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a tener dos clases. El primero es nódulo pulmonar solitario y el siguiente a desarrollar va a ser nódulos pulmonares múltiples. Dentro del nódulo pulmonar solitario vamos a definir algunos objetivos. Los principales: caracterizar las imágenes que sugieren benignidad o malignidad de un nódulo, conocer las herramientas diagnósticas útiles en el nódulo pulmonar solitario, describir criterios para la toma de decisiones en un abordaje terapéutico. Conceptos. Se define un nódulo pulmonar solitario como una opacidad radiológica única, esférica, circunscrita, de diámetro máximo de 30 milímetros, o sea 3 centímetros, rodeada en su mayor parte por un pulmón aireado y no asociado a teletasia, agrandamiento iliar o derrame pleural. Como un concepto un poco más específico, se define como un nódulo que abarque entre 8 milímetros y 30 milímetros máximo. Todo nódulo que supere los 30 milímetros pasa a ser una masa pulmonar. La segunda parte del concepto es importante porque para que sea un nódulo pulmonar solitario requiere que no tenga una alteración radiológica asociada, ¿sí? Mejor dicho, tiene que estar rodeado de pulmón sano. Suele ser un hallazgo por tomografía, principalmente, ya que la radiología, para que pueda detectar nódulos pulmonares visibles, tiene que ser mayores a 9 milímetros. Y esto es importante, suele ser un hallazgo, mientras un paciente está siendo valorado por otras patologías. Y dentro de eso, es importante saber que el paciente va a ser principalmente asintomático, ¿sí? La TAC va a detectar nódulos de hasta menos de 8 milímetros y algunos que son subsólidos, pero que se van a manejar de forma diferente. Estos están denominados los nódulos subsólidos pulmonares y que incluye los que tienen el patrón en vidrio deslustrado y los que son parcialmente sólidos, ¿sí? Aproximación diagnóstica. Importante poder hacer una correcta historia clínica. Vuelvo a repetir, como son pacientes asintomáticos, frente a la presencia de un nódulo, lo primero y lo que más nos va a importar en pacientes asintomáticos con la aparición de estas características de un nódulo pulmonar solitario es poder descartar la posibilidad de un tumor maligno, ¿sí? Entonces, para eso, orientado a eso, hacemos lo siguiente. Dentro de la anamnesis, edad, antecedentes infecciosos, exposiciones ambientales y ocupacionales, aquí principalmente exposiciones a sustancias oncogénicas, cadmio, berilio, asbesto, ¿sí? Otros ocupacionales, neumoconiosis, tabaquismo, no solo el paciente tabaquista activo, importa también saber valorar en un paciente tabaquista cantidad y por cuántos años, para poder valorar lo que es paquetes años y valorar en qué tipo de tabaquista es, leve, moderado, severo, ¿sí? El siguiente punto también es valorar pacientes ex tabaquistas y saber cuánto es el tiempo de abandono del hábito tabáquico. También los antecedentes de cáncer de pulmón o extrapulmonar es importante, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un paciente con un antecedente de un cáncer de colon que a los años aparece un nódulo pulmonar solitario, dentro de nuestra sospecha diagnóstica tiene que estar la posibilidad de que eso sea o un tumor primario nuevo o sea una metástasis o correctamente denominado progresión de su enfermedad. ¿Qué método de diagnóstico vamos a disponer? Radiología. Generalmente, vuelvo a repetir, son hallazgos en el contexto que un médico está estudiando a un paciente, ¿sí? La radiología, generalmente van a haber nódulos mucho más grandes. Estamos hablando de 2 centímetros como mínimo, como para ser correctamente valorado en una radiología. También depende mucho, es muy dependiente también de la instrumentación, de la forma, del paciente, la situación del tórax, para que sea una correcta radiografía no velada, como muchas veces solemos ver, que nos pueda permitir valorar correctamente un nódulo pulmonar solitario, ¿sí? Generalmente, los principales casos que van a poder ver de nódulos pulmonares solitarios son a través de tomografías. Importante también, no cualquier tomografía, tomografías axiales, con cortes mucho más milimétricos. Como estamos hablando de, si vamos a detectar un nódulo de 3 centímetros, si la tomografía hace cortes cada 1 centímetro, lo van a ver.
Pero si hace cortes cada 2, 3 centímetros, como suelen ser las tomografías más viejas, y seguramente no van a ver ningún nodo, no van a detectar ningún nodo, ¿sí? Otros estudios como son los PET, ¿sí? Muy utilizados en el área oncológica, y resonancia magnética, que son los menos habituales. Las etiologías, ¿sí? La etiología por excelencia, la cual queremos descartar, ¿sí? Es las patologías malignas. Por excelencia, los tumores primarios de pulmón. Segundo a valorar es las metástasis. Y generalmente aquí, como estamos hablando, estamos acostumbrados a ver, ya lo vamos a ver en el segundo tema, las metástasis típicas pulmonares en suelta de globos. Pero existe las metástasis de otros primarios, de otros primarios me refiero a otras localizaciones, que suelen iniciar la metástasis pulmonar con metástasis únicas, ¿sí? Los otros menos frecuentes, linfomas, tumores carcinoides. Dentro de las etiologías benignas, dentro de estas van a ver que la más frecuente es el amartoma, ¿sí? Dentro del inflamatorio tenemos el infeccioso. Dentro del infeccioso, muy frecuente, granulomas, va a haber pacientes con tuberculosis y otras infecciones por hongos. Suele dar también en nódulos pulmonares, ¿sí? No infecciosos, sarcoidosis, granulomatosis de Wegener, poco frecuente, pero también amiloidosis. Vasculares, las malformaciones arteriovenosas, también posible. Dentro de malformaciones congénitas, mucho más frecuente, el quiste broncogénico. Y otras que están asociados realmente al artefacto de técnicas, ¿sí? Por ejemplo, si uno ve un nódulo pulmonar único, bien circunscripto, hay que, más allá de que uno generalmente tiene lo que es el informe escrito del especialista, ¿sí? Pero más allá de eso que estamos acostumbrados a leer, también es importante ver las imágenes, ¿sí? Porque puede haber algún error de interpretación y lo que estemos viendo no esté localizado en parénquima pulmonar, sino en piel o en mama, ¿sí? Otro punto importante, vuelvo a repetir, pacientes con nódulos pulmonares únicos, asintomáticos, por lo cual no han consultado, ¿sí? Yo cuando descubro esto, tengo que seguir algún algoritmo que me permita tomar decisiones. Si tengo que controlar o tengo que iniciar algún tipo de método diagnóstico más invasivo. Para eso, los criterios clínicos y radiográficos asociados nos van a permitir estadificar un riesgo de malignidad. ¿Vamos? Entonces, ejemplo, si yo tengo un paciente de menos de 45 años que nunca fumó o abandonó a más de 7 años el hábito tabáquico y tiene un nódulo de menos de 1.5 centímetros o 15 milímetros y este tiene características benignas como son bordes lisos, se encuentra dentro de un riesgo de malignidad muy bajo. Vamos a otro ejemplo, paciente de más de 60 años, fumador activo o de más de 20 cigarrillos día, con una lesión, un nódulo de mayor o igual a 2,3 centímetros y tiene características radiológicas de malignidad como es espiculados, se encuentra en un riesgo alto de posibilidad de malignidad. Entonces, hasta aquí. Ya tenemos la parte clínica, tenemos el nódulo estudiado, ahora hay que saber valorar las otras características de imágenes. Estas características principalmente la van a ver en un estudio tomográfico, ¿sí? O en un PET, que se acompaña, el PET siempre se acompaña de también un estudio tomográfico, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a valorar? Tamaño, densidad, calcificaciones, broncograma aéreo, cavitación, bordes y refuerzo con contraste, ¿sí? Vamos a ir viendo uno por uno. Tamaño. Lo que les referí, una radiografía no nos va a ser muy útil, ¿sí? No va a haber a menos que sea algo mayor a 9 milímetros con una placa correctamente tomada. Importante esto, existe una relación directamente proporcional en relación a tamaño malignidad. Mientras más grande sea el nódulo, mayor probabilidad de malignidad. Hasta ahora me han visto decir probabilidad. No pueden decir esto es un cáncer de pulmón. Al decir cáncer ya están dando una categoría, un diagnóstico. Nunca pueden hablar de cáncer si no existe una biopsia confirmando la característica de malignidad. Entonces esto es probabilidad. Existe mayor probabilidad de naturaleza maligna mientras más grande sea el nódulo. ¿Sí? A eso me refiero con directamente proporcional. Seguimos con probabilidades.
todo nódulo menor a 2 centímetros, generalmente, en casi más del 90%, se van a tratar de nódulos benignos. Quiero que se interprete correctamente. No estoy diciendo que si ustedes detectaron un nódulo de 1.5 milímetros, es suficiente para decir que es benigno y no tienen que hacer nada. No, estamos hablando de generalidades. Lo otro, el punto a definir correctamente es control. Cuando uno ha tomado la decisión que de acuerdo a las características de imagen, no solo tamaño en general, asociado a las características clínicas de bajo riesgo, y uno toma la decisión de controlar, es importante valorar cómo se comporta el nódulo respecto al tiempo, ¿sí? Entonces aquí aparece el concepto de tiempo de duplicación de volumen, ¿sí? Si yo tengo generalmente los nódulos de característica o naturaleza maligna, tienen un tiempo de duplicación mucho más corto. Ejemplo, si yo tengo un nódulo de 1 centímetro, que inicialmente tiene características benignas, y tiene el paciente en su historia clínica, corresponde al grupo de bajo riesgo, entonces es probable que en 6 meses uno esperaría que esté del mismo tamaño, ¿no? O tenga un crecimiento mínimo. Bueno, si esto es maligno, puede ser que en 6 meses haya duplicado su volumen. Y eso nos tiene que orientar y reevaluar y redefinir este nódulo, porque esto ya nos habla de una posible naturaleza maligna. Ahora, ¿cómo considero que ha duplicado el volumen? No es al azar. Para considerarlo tiene que haber duplicado el diámetro mayor, ojo, diámetro mayor, en un 26% como mínimo. Si yo tengo una que inicialmente caractericé como benigna, o caractericé como posiblemente benigna, correctamente refiriéndolo, y hago un control, generalmente van a ver que se hacen controles al año, y después de 2 TAC consecutivas, se ha mantenido estable, uno con mayor tranquilidad podría referir que es una lesión benigna. Un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de una placa, ¿sí? La realidad nuestra es que posiblemente no hayamos visto esto, ¿sí? Acá es una imagen de una foto, entonces es difícil. Acá lo podemos ver, pero en la placa inclusive, ¿sí? Nosotros podemos saber que aquí está el nódulo de localización porque vemos cómo se encuentra ahora. Pero, si seamos sinceros, es muy difícil valorar esto. Para valorar correctamente las placas es importante también que no solo saquemos una placa de frente, sino también de perfil. En perfil podemos ver realmente cuál es la dimensión, ¿sí? Y además la localización. Aquí podríamos suponer que esto es anterior, pero no sabemos si es medio o posterior, ¿sí? Y aquí vemos 2 años después, miren el comportamiento, ¿sí? Podemos decir que hay un crecimiento de más del 50%. Esto probablemente se trate de un nódulo maligno. Vamos con la siguiente característica, densidad. ¿Cómo clasificamos a los nódulos pulmonares solitarios, sólidos y subsólidos? Dentro de los sólidos, los nódulos sólidos tienen menos probabilidad de ser malignos. Vuelvo a decir, ¿puede existir un nódulo maligno que sea sólido? Sí, pero es menos frecuente. El mayor porcentaje, casi el 60% de los nódulos malignos suelen ser subsólidos, ¿sí? Y dentro de este grupo tenemos no sólidos, que ven una imagen típica, ¿sí? Y parcialmente sólidos, ¿sí? Y acá ve, si se dan cuenta, está asociado a características de vidrio deslustrado. Esta línea, subsólido y parcialmente sólidos, o nódulos subsólidos, como lo he explicado al comienzo, los conceptos, ¿sí? Tienen el mayor porcentaje de probabilidad de malignidad. A estos hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Ven acá, componente sólido, componente subsólido. El famoso vidrio deslustrado no es otra cosa más que permite ver lo que hay detrás, ¿sí? A eso se refiere con vidrio deslustrado. Logramos ver a través de este defecto el parénquima común. Calcificaciones. Importante. Les explico primero lo que son las calcificaciones típicas que sugieren benignidad. Difusos, nódulos completamente calcificados,
algunos con calcificaciones centrales, laminares o palomita de maíz. Por ejemplo, estas calcificaciones en palomita de maíz son como polilobuladas, o a veces suelen tener como un nido central y una protuberancia mayor, como un popcorn. Es muy sugestivo, por ejemplo, de los amartones, ¿sí? Ahora, si asociamos características de la calcificación a tamaño, por ejemplo, menores a 3 centímetros, ya tenemos una probabilidad cercana al 100% de que estamos frente a un nódulo benigno. ¿Sí? Ejemplos. De forma presencial hubiéramos hecho alguna prueba, pero miren, aquí logramos ver un pequeño nódulo, esto aproximadamente es de 2 centímetros, se ve claramente una calcificación central. ¿Sí? Tenemos las dos características, tamaño y tenemos calcificación. Muy probablemente esto sea benigno. Y aquí vemos otras. Esto es la ventana mediastínica, perdón, esta es la ventana pulmonar, ¿sí? Vemos el parénquima, esta es ventana mediastínica, ¿sí? En esta ventana pulmonar vemos múltiples nódulos, que probablemente estos sean menores a 1 centímetro, ¿sí? Y cuando vemos la ventana mediastínica vemos claramente. Todos los nódulos están calcificados, ¿sí? También son nódulos benignos. Aquí, en esta parte, vamos a ver. Esto es una placa, se ve ahí un nódulo cerca al botón aórtico. Y aquí vemos un nódulo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro. Y aquí vemos las calcificaciones, ¿sí? Este tipo de calcificaciones, acá ya definimos bien las calcificaciones características. Este tipo de calcificaciones dismórficas, ¿sí? No solo de diferente tamaño son heterogéneas, sino también distribuidos en todo el nódulo, ¿sí? Sino también asociados a, y otros que son puntiformes. Este tipo de calcificaciones así, algunas distribuidos en todo el nódulo, dismórficas, y otros aquí, si logran ver, no se ve mucho, puntiformes y generalmente periféricas, ¿sí? Son típicos y característicos de nódulos malignos, ¿sí? Acá también se logra ver algunas calcificaciones dismórficas. Otra característica, broncograma aéreo. Generalmente el broncograma aéreo lo conocen muy bien cuando se observa un bloque neumónico. Es un hallazgo muy sugestivo de procesos infecciosos neumónicos, ¿sí? En este caso, aquí en la tomografía pueden verlo, con magnificación se logra ver. Características similares al vidrio deslustrado, pero el broncograma aéreo, lo solemos detectar de esta manera. Vemos dentro de una hiperdensidad, vemos hipodensidad. Si estuviéramos en una placa, veríamos dentro de una radio opacidad, vemos radiolucidez puntiforme. ¿Qué estamos viendo acá? Los alvéolos remarcados. Es una disociación, ¿sí? Porque generalmente todo el pulmón está lleno de alvéolos. Y no deberíamos ver más que todo radiolúcido en una placa, hipodenso en una tomografía, ¿sí? Pero acá ven cómo se remarca. Esto, por ejemplo, es un nódulo pulmonar. Como ven aquí justo, tenemos un trazo, un corte, que abarca un bronquio lobar, ¿sí? Y dentro del bronquio lobar vemos cómo la masa pulmonar está obstruyendo la vía, ¿sí? Lo que genera que los alvéolos periféricos se llenen, en casos infecciosos de líquido, y en casos pulmonares, en caso de causas oncológicas, están reteniendo aire. Esa disociación es lo que marca el broncograma. Hiperdensidad, que lo da el tumor, y la hipodensidad, que lo da el atrapamiento aéreo, ¿sí? Esto es un nódulo pulmonar asociado a un broncograma aéreo, muy común de los tumores antes llamados bronquioalveolares, ahora adenocarcinoma, ¿sí? Periféricos. Cavitación, otra característica fundamental de los tumores malignos. ¿Cómo diferencio una cavitación maligna de benigna? Generalmente los benignos son de paredes finas, ¿sí? Y el centro hipodenso.
o radiolúcido, generalmente son centrales. Cuando son de causa maligna suelen ser el centro cavitado más periférico, ¿sí? Y las paredes, el tabique, suelen ser gruesos, generalmente mayores a 16 milímetros, ¿sí? Y ya le voy a enseñar otro signo más que lo voy a mostrar más adelante, ¿sí? Cavitación entonces de características malignas: centro cavitado, periféricos y tabiques generalmente gruesos, mayores a 16 milímetros. Una cavitación correctamente medida e interpretada por un especialista en diagnóstico por imagen les va a referir todo eso, ¿sí? Bordes, lo otro muy característico. Y esto quiero que lo interpreten correctamente. Si ustedes ven solo la imagen, generalmente directamente diríamos, esto es un nódulo benigno. Sigan hablando de probabilidad, ¿estamos? Porque si ustedes refieren probabilidad, sabrán informar correctamente a los pacientes y sus familiares. Esto probablemente sea benigno. Nódulos bien circunscriptos, homogéneos, ¿estamos? Acuérdense, hiperdensos, ¿sí? Entonces, en más del 79% de los casos se va a tratar de un nódulo benigno. Pero ¿puede esto, con estas características de borde, ser un maligno? Sí, en el 21%. Entonces, seguimos manejando la palabra de probabilidad. Algunos patrones de malignidad, las más conocidas, ¿sí? Los bordes festoneados, ¿sí? Y el signo de la corona raneada, que es el típico nódulo espiculado, ¿sí? Que ya se lo había comentado, lo vuelvo a repetir. Nódulo espiculado, muy típico de los nódulos malignos. ¿Y qué es la espiculación si no es? Cuando el tumor infiltra entre los bronquios, ¿sí? Entre los tabiques bronquiales, es lo que va formando la espiculación, ¿sí? Aquí vamos con un poco de ejercicio. Tenemos esto: ventana pulmonar, ventana mediastínica. Veo más el mediastino, menos el pulmón, ¿sí? Y acá vemos nódulo bien circunscripto, de bordes homogéneos. Y acá, si logran ver, se logra ver una calcificación principalmente céntrica, ¿sí? Esto es un nódulo benigno. Ahora acá tenemos otro. Si yo les muestro esto, ¿qué dirían? Ah, es lo mismo, profe, es lo mismo. Así que estamos frente a un nódulo benigno. Aquí tengo estas dos tomografías pertenecen al mismo paciente. Un nódulo bien circunscripto, características benignas. Cuando hago el control a los 6 meses, tiene un tiempo de duplicación donde el volumen creció más del 40%. Y empieza a tener esos bordes festoneados, como les mostré. Esto es después de biopsiado, esto se confirmó un adenocarcinoma, ¿sí? Chicos, esto generalmente no suele ser la presentación de un cáncer primario de pulmón. Así se suelen presentar las metástasis únicas. Metástasis me refiero a que vienen de otro cáncer primario, de otra localización. Aquí lo más típico, los nódulos pulmonares malignos, generalmente primarios. Aquí ven espiculado, de bordes mucho más heterogéneos. Y aquí nuevamente vemos uno de bordes lobulados, cavitado, y tiene esta que se llama el signo de la cola, o el signo de la cola del cometa. Esto es lo mismo que la espiculación, ¿sí? Se mete entre los tabiques formándolos. Es muy característico de los tumores, de los nódulos malignos. Lo último es la captación de contraste. Generalidad: cuando tiene una captación baja, menor a 15 unidades de Hounsfield, suelen ser benignos. Y cuando tiene mayores a 15 unidades de Hounsfield, ¿sí? Es una unidad de captación de contraste, ¿sí? Suelen ser generalmente malignos. Ahora, a esto que interpreto. Esto tiene excelente sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que si lo captó, es probablemente el diagnóstico. Pero baja especificidad. ¿Por qué? Porque puede corresponder a benignos y puede corresponder a malignos, ¿sí? A esto me refiero con probabilidades y hay que valorar bien. Van a ver que ningún estudio en la Tierra es 100% sensible y 100% específico. Algunos estudios suelen tener mayor sensibilidad, pero baja especificidad, o viceversa. Mucha especificidad, pero baja sensibilidad.
Les voy a mostrar dos protocolos para culminar con la primera parte, ¿sí? Entonces tenemos desde el concepto nódulos pulmonares solitarios de 8 a 30 milímetros, identificado por principalmente tomografía. Como las calcificaciones, ¿se acuerdan? Asociado a tamaño, nos puede casi en un 100% sugerir su naturaleza benigna, es importante valorar la calcificación. ¿Existe presencia de calcificaciones sugestiva de benignidad o estabilidad demostrada en 2 años? Sí, no se requiere mayor intervención. ¿Sí? A menos que tenga la característica de vidrio deslustrado, habría que continuar haciendo un seguimiento más largo. No presenta estas calcificaciones o no presentó estabilidad. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo, si tengo un nódulo pulmonar solitario de 1.5 centímetros, detectado por TAC, no presenta calcificaciones benignas y después de 6 meses duplicó tamaño o tuvo un tamaño, un aumento de volumen mayor al 26%. Yo ahí estoy sospechando de, y si a esto se asocia a las otras características, valoración clínica, yo estoy sospechando de un tumor maligno, o un nódulo, perdón, un nódulo maligno. Yo tengo que estar pensando en la posibilidad de hacer un diagnóstico, no una sospecha, ¿sí? Entonces, ¿tiene un riesgo quirúrgico aceptable? No, ¿sí? Entonces, cuando pueda, tengo que intentar biopsiar eso. La otra posibilidad es hacer el PET. El PET no solo me habla de las características que cualquier TAC nos va a ofrecer, sino nos va a hablar del comportamiento tumoral. Nos habla del metabolismo que va a tener este nódulo, ¿sí? Y eso nos va a acercar mucho al diagnóstico. Pero vuelvo a decir, no diagnostica, sigue sumándonos herramientas para valorar diagnóstico, pero no diagnostica. La única forma de diagnosticar es biopsia. ¿Tiene un riesgo quirúrgico aceptable? Sí. Vamos a hacer la valoración clínica, que les dije, para ver si es bajo, mediano o de alto riesgo de probabilidad de una lesión maligna. Baja probabilidad de cáncer. Hago un TAC. Acá refiere de alta resolución, han ido cambiando. Ahora existen las tomografías no respecto a la resolución, sino a la irradiación, de baja irradiación, que pueden hacerse a los 6, 12 o 24 meses. ¿Sí? Yo les recomiendo a los 6 meses estar repitiendo. Una probabilidad intermedia de cáncer. Habría que asociar otras pruebas adicionales. PET, un TAC con contraste para ver el comportamiento. Si es un nódulo accesible, y acá yo les pongo, si es periférico, son las punciones, acá le ponen punción aguja fina, pueden ser una con aguja gruesa, ¿sí? Una punción guiada por tomografía. Y si son nódulos centrales o cerca del mediastino de los bronquios fuente, se puede valorar una broncoscopía, ¿sí? Con toma de biopsia. Alta probabilidad de cáncer, hay que apuntar generalmente, y acá estamos entrando ya al estudio de lo que es un cáncer de pulmón, ¿sí? Cuando yo tengo alta probabilidad, ¿debería hacer la biopsia primero? Sí. Pero si es alta la sospecha, ¿sí? Ejemplo, nódulo pulmonar de 3 centímetros. Estamos por tomografía. Con calcificaciones generalmente sugestivas de malignidad. A los 6 meses que hicieron la tomografía duplicó el tamaño, ¿sí? O sea, tengo ya un nódulo, una masa de 6 centímetros. ¿Estamos? Y cuando hago la valoración clínica, responde, ¿sí? A todos los criterios de alta probabilidad de malignidad. Paciente de mayor de 65 años, fumador, activo de más de 20 paquetes año, ¿estamos? Alta probabilidad de cáncer, yo tengo que apuntar a la posibilidad de un tratamiento barra diagnóstico, ¿sí? Esto ya puntualmente lo van a valorar cuando vean la clase de cáncer de pulmón, ¿sí? Otro tipo de algoritmo. Este me gustó un poco más porque es un poquito más directo, ¿sí? Concepto, nódulo pulmonar solitario mayor a 8 milímetros, menor o igual a 30 milímetros. Hago la valoración clínica, baja, intermedia, alta, que suma las características de la historia clínica del paciente, características clínicas, más lo que es las características radiológicas del nódulo. Si es baja, seguimiento 3, 6, 9, les digo, de 6, 12 meses mínimo para hacer la siguiente etapa. Intermedia, valorar otros métodos de diagnóstico, y aquí ya nos estaríamos orientando a PET,
Más menos biopsia. Sí o sí hay que hacer una biopsia. Alta, acá como ven, nuevamente vuelve a orientar una cirugía porque estamos pensando. Cuando hay una alta sospecha, no quiero ser redundante, pero si yo tengo un nódulo pulmonar que ha duplicado, que estamos a un 4 o 5 centímetros, está en un segmento, y el paciente presenta probabilidad quirúrgica, una opción buena sería operar, ¿sí?, con intención curativa. ¿Por qué digo intención curativa? Porque estamos con una alta sospecha de malignidad. Y posiblemente este paciente, porque acá ven lo que es la videotoracoscopía, porque ya estamos entrando al terreno de cáncer de pulmón, donde yo tengo que valorar para estadificar correctamente no solo el tamaño del tumor, sino tengo que valorar otras cosas como son ganglios, mediastino, tengo que corroborar. Si yo tengo un mediastino negativo, hago una videotoracoscopía con biopsia, hago un estudio, un mapeo correcto del mediastino, me da negativo y tengo solo la masa, tipo hago una tumorectomía o hago una lopectomía, una segmentectomía, de acuerdo a lo que el cirujano valore a las características del tumor, en este caso estamos hablando de un tumor, posiblemente le estoy dando la posibilidad de diagnosticarlo y si es positivo para un cáncer, estoy curando el cáncer. Y después puede o no requerir más o menos terapias complementarias adyuvantes, quimio o radioterapia. ¿Estamos? Pero generalmente estamos hablando de estadios iniciales de enfermedad. Conclusiones entonces. Las características morfológicas aportan indicios acerca de la probabilidad de malignidad o benignidad. Los estudios dinámicos con contrastes permiten revelar su comportamiento vascular, ¿sí? El PET constituye una herramienta fundamental en la evaluación, principalmente en pacientes de riesgo elevado, ¿sí? Es útil, pero no diagnostica. Nos sigue aumentando la sospecha, pero nos permitiría dar el siguiente paso. Y aquí es el punto. Uno me dirían, ¿cuál es el gol estándar de diagnóstico de un nódulo pulmonar solitario? Cirugía. Pero no se queden con eso. Entonces, el correcto estudio de un nódulo pulmonar solitario permite no demorar una conducta terapéutica en los casos de alta sospecha y malignidad. Pero también esta es la otra parte importante. Pero evite el uso de técnicas agresivas en los que son benignos. ¿Se entiende? Uno diría, bueno, si se trata que el gol estándar, quiere decir que el principal, el que nos da mayor especificidad, nos da mayor, el modo de correcto y más seguro, no sé si decía más seguro, pero más confiable de diagnosticar y estudiar un nódulo pulmonar solitario con una cirugía, ¿por qué no lo hacemos a todos? Porque justamente estamos hablando del tórax, ¿sí? Implica mucho riesgo operar un tórax. Entonces, todo esto que les hemos explicado, todas estas guías, características, no solo imágenes, sino clínicas, es importante para que nos guíe a una correcta toma de decisión. Para que si es algo maligno, no demoremos en el tiempo de actuación diagnóstica y terapéutica. Y si es benigno, no nos apresuremos a hacer métodos invasivos que puedan generar daño en vez de un beneficio. ¿Sí? Así que hasta aquí, nódulos pulmonares solitarios, que es base para lo siguiente. Nódulos pulmonares múltiples. Aquí les muestro imágenes típicas, ¿sí? Aquí ven nódulos circunscriptos, de bordes homogéneos, heterogeneidad porque respecto a uno de otro nódulo, y el famoso en suelta de globos, ¿sí? Los nódulos más grandes en las bases y se van, a medida que van avanzando hacia los vértices, van siendo más pequeños, ¿sí? Típico de las metástasis pulmonares, ¿sí? Aquí vemos otra, que aquí tendríamos nódulos más heterogéneos, ¿sí? Nódulos más con diferentes densidades, ¿sí? Y hasta aquí usted pueden decir, bueno, según lo que aprendí en nódulo pulmonar solitario, puede tratarse también de una metástasis. Bien, son diferentes, ¿no? Y en otro corte, podemos ver un poquito más este tipo de nódulos, ¿sí? Esto, sin embargo, es también una metástasis, ¿sí? Pero de diferentes tipos. Aquí esto es una metástasis, por ejemplo, de un cáncer de colon, mientras estos hay diferentes enfermedades que suelen dar metástasis que no suelen ser comunes. Estamos asociados a compromiso linfangítico, como suele ser, por ejemplo, los sarcomas. ¿Estamos?
Entonces acá le doy un algoritmo para el estudio de los nódulos pulmonares múltiples. Lo mismo, tomografía, y vamos a ver tamaños, vuelvo a referir. Mayores, mientras más grande el tamaño, mayor probabilidad de malignidad. Bordes espiculados, corona radiada, bilobulados. Localización, generalmente suelen ser en las bases pulmonares o subpleurales. La unidad de Hounsfield, que les dije la captación, suelen presentar, perdón, la densidad, suelen ser en vidrio esmerilado, sólido, subsólido, como les expliqué. Calcificaciones puntuales, reticulares, amorfos o excéntricos. Crecimiento, tiempo de duplicaciones que suelen ser muy cortos, ¿sí? Y más aún, el paciente con antecedente de neoplasia, alta sospecha de etiología maligna, ¿sí? Vuelvo a decir, por más que tengamos una placa de estas características, estamos y decimos, esto es una suelta de globo, esto es una metástasis. Sí, es muy probable, pero hay que hacer toda la valoración correcta, completa, ¿sí? Con los antecedentes, no se olviden de eso. Alta sospecha de malignidad. Si yo tengo de un tamaño, de menor tamaño, bordes lisos, periféricos, cisurales, con las densidades que van más para la grasa o el agua, ¿sí? No para lo subsólido, lo sólido. Puede ser que también acá tengan densidades de solidez. Clasificación homogéneas, difusas, laminares. Crecimiento, un tipo de educación muy largo, ¿sí? Y ahí la clínica siempre va a ser mandatoria, ¿sí? Importante. Acá esto no es una clase de diagnóstico forense, es una clase clínica médica. Entonces, importante la parte clínica. Si el paciente tiene signos de hemorragia, trastornos, sangrados, anemia, telangiectasias y historias familiares, ¿sí? Antecedentes familiares, pueden sospechar de malformaciones arteriovenosas como un Rendu-Osle-Weber, ¿sí? El paciente está con síntomas de fiebre, tos, y algún antecedente epidemiología para una endocarditis infecciosa, pueden valorar lo que son unas embolias sépticas, ¿sí? Infecciones por hongos, TBC. Acuérdense, por ejemplo, una presentación de nódulos pulmonares múltiples muy pequeñitos, como son los granos de mijo, la siembra miliar en los TBC pulmonares. Paciente con disnea, exposición laboral a, por ejemplo, asbesto, neumoconiosis, ¿estamos? Sospecha de etiología de neumoconiosis, silicosis, asbestosis, enfermedad de Kaplan. Paciente con antecedentes reumatológicos, ¿sí? Que pueda tener tos crónicas, hemoptisis, epistaxis, sibilancias, ¿sí? En el fenómeno Raynaud pueden sospechar lo que son enfermedades reumatológicas o autoinmunitarias, como puede ser granulomatosis, poliangitis, artritis reumatoidea. Acá, por ejemplo, un ejemplo típico, ¿no? También volvemos a ver la imagen en suelta de globos, en una placa. Tomografía. Esto es importante, lo que les referí en el nódulo pulmonar solitario. Cuando hablamos de nódulos especulados, cavitados, con el signo de la cometa, generalmente suelen ser características de enfermedad primaria. Cuando yo tengo esto, y generalmente pueden tener, acuérdense, nódulos pulmonares con características benignas único, hay que valorar el tiempo de duplicación, el control, el seguimiento, porque puede tratarse del comienzo de una metástasis. ¿Ven aquí? Nódulos generalmente homogéneos, con algunas lobulaciones, miren acá bien cómo hace el signo de la cola, ¿sí? Múltiples, subpleurales, generalmente son basales, ¿vieron acá? Los más grandes los van a ver en las bases. Generalmente tiene alta carga tumoral, que son metástasis, ¿sí? Y ven acá otras metástasis en el parénquima hepático. Acá ven una masa pulmonar. Por ejemplo, estos son todos metástasis de un coriocarcinoma, ¿sí? Aquí ven el tumor, el volumen tumoral más grande, aquí en el abdomen. Así que bueno, otro ejemplo de embolia séptica, acá los nódulos también suelen ser más subpleurales, ¿sí? Algunos con cavitación, ¿vieron las características de la cavitación? Miren, paredes más finas, la cavitación generalmente céntrica, ¿sí? Esto corresponde a una neumonía por embolia séptica, ¿sí? En un paciente con endocarditis. Acá van a ver, generalmente se disponen hacia la periferia. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco por la atención.
y espero que les haya servido.